El sol pegaba fuerte sobre el desierto de Sonora cuando María Esperanza llegó a ese rancho maldito. Nadie le había advertido sobre lo que encontraría ahí. Nadie le había dicho que su vida cambiaría para siempre en ese lugar olvidado de Dios. Pero bueno, cuando necesitas trabajo y tienes 3 bocas que alimentar en casa, no puedes ser exigente. Así que ahí estaba ella, con sus 90 kilos de peso y su corazón lleno de esperanza, tocando la puerta de madera carcomida del rancho San Miguel. Don Rodrigo Salazar abrió la puerta. Era un hombre alto, flaco como un espárrago, con ojos que parecían haber visto demasiadas cosas malas. Su bigote gris se movía cuando hablaba, y su voz sonaba como papel de lija. «¿Tú eres la mujer que viene por el trabajo de cocinera?», le preguntó, mirándola de arriba abajo como si fuera una res en el mercado. María asintió con la cabeza, secándose el sudor de la frente con su reboza azul. «Sí, señor. Me llamo María Esperanza González. Cocino muy bien, se lo juro por la Virgen de Guadalupe». El rancher la dejó pasar. La casa era grande pero estaba descuidada. Las paredes tenían grietas como cicatrices y el piso de madera crujía con cada paso. «Te voy a enseñar tu cuarto», le dijo don Rodrigo, caminando por un pasillo largo y oscuro. «Pero antes, hay reglas que tienes que seguir al pie de la letra». María lo siguió, cargando su maleta vieja de cartón. «Claro que sí, señor. Dígame cuáles son». Don Rodrigo se detuvo frente a una puerta y la miró con esos ojos fríos. Primera regla, nunca, pero nunca, entres al sótano. Segunda regla, si escuchas ruidos raros por las noches, no salgas de tu cuarto. Y tercera regla, la más importante. Hizo una pausa larga, como si las palabras le pesaran. Si alguna vez ves una tela blanca colgando en algún lugar de la casa, no la toques. No la muevas. Y por ningún motivo del mundo la quites. María frunció el ceño. ¿Una tela blanca? ¿Por qué, señor? Don Rodrigo abrió la puerta de su cuarto. Era pequeño pero limpio, con una cama de hierro y una ventana que daba al patio trasero. No preguntes. Solo obedece. Tu trabajo es cocinar y limpiar la casa, nada más. Le dio las llaves y se fue, dejándola sola con sus pensamientos y una sensación rara en el estómago. Los primeros días pasaron sin problemas. María se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para don Rodrigo y sus 3 vaqueros, limpiaba la casa de arriba abajo, y cocinaba comidas que harían llorar a cualquier mexicano de nostalgia. Los hombres eran buenos con ella, siempre le decían gracias, doña María, y está deliciosa la comida. Pero había algo extraño en el ambiente. Los vaqueros nunca hablaban mucho entre ellos, y cuando lo hacían, bajaban la voz como si tuvieran miedo de que alguien los escuchara. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, María escuchó un ruido que le heló la sangre. Era como un gemido, pero no de persona. Sonaba como un animal herido, pero más fuerte, más desesperado. El sonido venía del sótano. María dejó el plato que estaba lavando y se acercó a la puerta que llevaba abajo. El gemido se escuchó otra vez, más claro ahora. Su mano se acercó a la manija de la puerta, pero recordó las palabras de don Rodrigo. Si escuchas ruidos raros por las noches, no salgas de tu cuarto. Rápidamente terminó de lavar los platos y se fue a dormir, pero esa noche no pudo cerrar los ojos. Al día siguiente, don Rodrigo se fue al pueblo con 2 de sus vaqueros. Solo quedó Tomás, el vaquero más joven, cuidando el ganado. María aprovechó para limpiar las habitaciones de arriba, algo que no había hecho todavía. Cuando entró al cuarto de don Rodrigo, se quedó helada. Ahí, colgando de una viga en el techo, había una tela blanca. Era como una sábana vieja, manchada con algo que parecía óxido o sangre seca. La tela se movía suavemente, aunque no había viento en el cuarto. María se quedó parada ahí, mirando la tela, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. No la toques. No la muevas. Y por ningún motivo del mundo la quites, recordó las palabras de don Rodrigo. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo.
Se acercó un paso, luego otro. La tela olía raro, como a tierra mojada y a algo más que no podía identificar. Doña María. La voz de Tomás la hizo brincar. El muchacho estaba parado en la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Qué hace aquí? María se alejó de la tela rápidamente. Estoy limpiando, mijo. Don Rodrigo me dijo que limpiara toda la casa. Tomás negó con la cabeza. No, doña. Este cuarto no se toca. Nadie entra aquí cuando él no está. La agarró del brazo, suavemente pero firme. Vámonos. Antes de que regrese. Esa noche, María no pudo dormir otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa tela blanca moviéndose. Y los gemidos del sótano se escucharon más fuertes que nunca. Como a las 3 de la mañana, se hartó. Se levantó de la cama, se puso su bata y salió de su cuarto. La casa estaba completamente oscura y silenciosa, excepto por esos sonidos que venían de abajo. Caminó por el pasillo como fantasma, pisando suavemente para no hacer ruido. Llegó hasta la puerta del sótano y puso su oído contra la madera. Los gemidos eran más claros ahora. Definitivamente sonaban humanos. Como si alguien estuviera lastimado o asustado. María sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué estaba pasando en esta casa? Los días siguientes fueron una tortura. María hacía su trabajo como siempre, pero su mente no dejaba de pensar en esa tela blanca y en los ruidos del sótano. Don Rodrigo la miraba diferente ahora, como si supiera que ella había estado fisgoneando. Y Tomás evitaba hablar con ella, solo le decía buenos días y buenas noches como si fuera un extraño. Una tarde, mientras preparaba la comida, María escuchó que don Rodrigo hablaba por teléfono en su oficina. La puerta estaba medio abierta y pudo escuchar partes de la conversación. Sí, ya tengo todo listo, decía él. La próxima semana podemos hacer la entrega. No, nadie sospecha nada. La cocinera nueva es gorda y callada, perfecta para lo que necesitamos. María sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿De qué entrega hablaba? ¿Y qué tenía que ver ella siendo gorda y callada? Esa noche decidió que tenía que saber la verdad. Esperó hasta estar segura de que todos estaban dormidos, y bajó al sótano. Las escaleras de madera crujían bajo su peso, pero siguió bajando. Abajo estaba más oscuro que en el resto de la casa. Prendió la lámpara de aceite que había encontrado en la cocina y alumbró alrededor. Lo que vio la hizo gritar, pero rápidamente se tapó la boca con la mano. En una esquina del sótano había jaulas. Jaulas con personas adentro. 3 mujeres y un hombre, todos flacos como palillos, con ropa sucia y ojos que parecían haber perdido toda esperanza. Cuando la vieron, empezaron a susurrar desesperadamente. «Ayúdanos, por favor», decía una mujer joven. «Nos tienen aquí desde hace meses. Somos de diferentes pueblos. Nos trajeron para vender». María sintió que las piernas le temblaban. ¿Vender? ¿Qué quieren decir? El hombre en la jaula le explicó con voz ronca. Este rancho es una parada para traficantes de personas. Nos traen aquí, nos tienen encerrados hasta que llegan los compradores. Después nos llevan para el otro lado de la frontera, para trabajar como esclavos. María se sintió mareada. Dios mío. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? La mujer joven la miró con tristeza. Tú eres la siguiente, señora. Escuchamos cuando don Rodrigo habló por teléfono. Dijo que ya tenía a una mujer gorda que podía trabajar mucho en las fábricas del norte. Que era perfecta porque nadie la buscaría. El mundo se le vino abajo a María. Todo tenía sentido ahora. Por eso don Rodrigo la había contratado tan fácilmente. Por eso no le había pedido referencias. Por eso las reglas extrañas. La estaba engordando como a un cochino antes de venderla. ¿Y la tela blanca? ¿Qué hay debajo de esa tela en el cuarto de don Rodrigo?, preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. El hombre bajó la cabeza. Ahí es donde guarda los documentos falsos, el dinero, y las cosas personales de la gente que ya se llevaron y nunca regresó.
María sintió una furia que no había sentido nunca en su vida. Pero también sintió miedo. Mucho miedo. Los voy a sacar de aquí, le susurró. Pero necesito tiempo para hacer un plan. Subió las escaleras tan rápido como pudo y regresó a su cuarto. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. Si don Rodrigo se daba cuenta de que sabía la verdad, la matarían a ella también. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Cocinó el desayuno, limpió la casa, sonrió a don Rodrigo cuando le dijo que la comida estaba deliciosa. Pero por dentro estaba haciendo planes. Durante la tarde, cuando los hombres estaban trabajando con el ganado, subió al cuarto de don Rodrigo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en el rancho lo escucharían. Se paró frente a la tela blanca. Extendió su mano temblorosa hacia ella. Por favor, no quites la tela, se susurró a sí misma, recordando las palabras de don Rodrigo. Pero tenía que hacerlo. Tenía que saber exactamente con qué estaba tratando. Agarró una esquina de la tela y comenzó a jalarla lentamente. Debajo de la tela había una caja de madera. Dentro de la caja había documentos, fajos de dinero y algo que la hizo temblar, identificaciones. Credenciales de elector, licencias de manejo, pasaportes. Todos de personas diferentes. Mujeres y hombres de todas las edades. En una libreta encontró nombres, fechas y cantidades de dinero. Era un registro de todas las personas que habían vendido. ¿Qué estás haciendo? María se volteó tan rápido que casi se cae. Don Rodrigo estaba parado en la puerta, con una pistola en la mano. Su cara estaba roja de coraje, y sus ojos parecían los de un animal rabioso. Te dije que no tocaras esa tela. Te lo dije muy claro. María dejó caer la libreta y levantó las manos. Señor, yo solo estaba limpiando. Se me cayó un trapo y cuando lo recogí. No me mientas, gritó don Rodrigo, acercándose a ella con la pistola apuntándole al pecho. Vi las huellas en las escaleras del sótano. Sé que bajaste anoche. ¿Crees que soy estúpido? María empezó a llorar. No podía evitarlo. Toda la tensión, el miedo, la rabia, todo salió al mismo tiempo. Por favor, don Rodrigo. Tengo 3 hijos en casa. Ellos me necesitan. No he hecho nada malo. Don Rodrigo se rió, pero su risa sonaba como la de un loco. ¿No has hecho nada malo? Meterte donde no te llaman es muy malo. Y ahora tengo un problema. No puedo venderte todavía porque los compradores llegan hasta la próxima semana, pero tampoco puedo dejarte suelta sabiendo lo que sabes. Movió la pistola hacia las escaleras. Baja al sótano. Vas a acompañar a tus nuevos amigos hasta que llegue el momento. María sabía que si bajaba a ese sótano, nunca volvería a ver a sus hijos. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Don Rodrigo era más fuerte que ella y tenía un arma. Pero entonces recordó algo que le había enseñado su papá cuando era niña: cuando estés en peligro, usa lo que tienes a la mano. Lo que tenía a la mano era su peso y la sorpresa. Está bien, le dijo, fingiendo que se rendía. Voy a bajar. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero cuando pasó junto a él, se tiró encima con todo su peso. Don Rodrigo no se esperaba eso. Se cayeron los dos, y la pistola se resbaló por el piso. María se movió más rápido de lo que se había movido en años. Agarró la pistola antes de que don Rodrigo pudiera recuperarse. No se mueva. Le gritó, apuntándole como había visto en las películas. Don Rodrigo se quedó tirado en el suelo, mirándola con odio. No sabes usar esa cosa, gorda estúpida. María sintió que las manos le temblaban, pero trató de mantenerse firme. A lo mejor no, pero desde aquí no puedo fallar. Se acercó al teléfono que estaba en el cuarto y marcó a la policía. Por favor, necesito ayuda. Estoy en el rancho San Miguel, en el kilómetro 30 de la carretera a Magdalena. Hay personas secuestradas aquí. Mientras esperaba que llegara la policía, María hizo que don Rodrigo se sentara en una silla y lo vigiló con la pistola. ¿Por qué?, le preguntó.
¿Por qué hacía esto a gente inocente? Don Rodrigo escupió al suelo. El dinero. Es muy buen negocio. Una persona vale entre 20 y 30 mil dólares al otro lado. Y siempre hay demanda. María sintió asco. ¿Y los vaqueros? ¿Ellos también sabían? Don Rodrigo se encogió de hombros. Tomás no sabía nada. Los otros dos sí, pero hoy se fueron al pueblo. Cuando regresen y vean a la policía, van a huir. Cuando llegó la policía, encontraron exactamente lo que María les había dicho. Las 4 personas en el sótano, los documentos, el dinero, todo. Don Rodrigo fue arrestado inmediatamente. Los otros 2 vaqueros nunca regresaron, probablemente se fueron al saber que todo se había descubierto. Tomás resultó ser inocente de todo, solo era un muchacho que necesitaba trabajo, igual que María. Las personas del sótano fueron llevadas al hospital y después regresadas con sus familias. La mujer joven se llamaba Carmen, y antes de irse le dio un abrazo a María que duró 5 minutos. Usted nos salvó la vida, señora. Nunca vamos a olvidar lo que hizo por nosotros. El hombre, que se llamaba Roberto, le dijo, usted es muy valiente. Muchas personas habrían tenido miedo y no habrían hecho nada. María regresó a su pueblo esa misma semana. Cuando llegó a su casa, sus 3 hijos la abrazaron como si hubiera estado perdida por años. ¿Cómo te fue en el rancho, mamá?, le preguntó su hija mayor. María la abrazó fuerte y le dijo, aprendí que a veces las personas no son lo que parecen, mija. Y que cuando algo te da mala espina, siempre haz caso a tu instinto. La historia del rancho San Miguel salió en todos los periódicos de la región. María se convirtió en una heroína local, pero ella no se sentía como heroína. Se sentía como una mamá que había hecho lo que tenía que hacer para proteger a gente inocente. El gobierno le dio una recompensa por ayudar a cerrar la red de traficantes y con ese dinero pudo poner una pequeña fonda en su pueblo. Meses después, Carmen la visitó. Ya se veía diferente, había subido de peso, tenía color en las mejillas y sonreía. Vine a darle las gracias otra vez, doña María. Y a decirle que me voy a casar. Mi novio me esperó todo este tiempo. María se puso a llorar de felicidad. Qué bueno, mija. Te mereces toda la felicidad del mundo. Carmen se quedó callada un momento, y después preguntó, ¿no tiene pesadillas por lo que pasó? María pensó en la pregunta. Al principio sí. Soñaba con esa tela blanca y con don Rodrigo. Pero después me di cuenta de que los malos sueños no se comparan con la satisfacción de saber que hice lo correcto. Que esas 4 personas están vivas por algo que yo hice. La vida siguió normal para María después de eso. Trabajaba en su fonda, criaba a sus hijos, iba a misa los domingos. Pero había algo diferente en ella. Se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Sabía que cuando la vida la pusiera en una situación difícil, podría enfrentarla. Un día, un reportero del periódico regional fue a entrevistarla para hacer un artículo sobre el aniversario del caso. ¿Qué le diría a otras mujeres que se encuentren en una situación peligrosa como la que usted vivió?, le preguntó. María pensó bien su respuesta. Les diría que confíen en su instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Y que no tengan miedo de actuar cuando sea necesario. A veces pensamos que somos débiles por ser mujeres, por ser gordas, por ser pobres. Pero la verdad es que tenemos una fuerza que ni nosotras mismas conocemos hasta que la necesitamos. El reportero escribió todo lo que ella dijo, pero había una cosa que María no le contó. Algo que solo ella sabía. La noche antes de que don Rodrigo la descubriera en su cuarto, había tenido un sueño. En el sueño, una mujer vestida de blanco le decía, mañana vas a tener que ser valiente. Vas a tener que quitar una tela que esconde la verdad. No tengas miedo. Cuando se despertó, pensó que había sido solo un sueño raro. Pero ahora sabía que había sido algo más. María nunca supo quién era la mujer del sueño. Pero a veces, cuando estaba cocinando en su fonda o ayudando a sus hijos con la tarea, sentía como si alguien la estuviera cuidando. Como si esa mujer de blanco siguiera ahí, protegiéndola.
Los años pasaron y la historia del rancho San Miguel se convirtió en leyenda en la región. La gente decía que el lugar estaba embrujado, que por las noches se escuchaban gemidos de las personas que habían sufrido ahí. Algunos decían que habían visto una mujer gorda caminando por los pasillos de la casa abandonada, como si siguiera buscando la verdad. Pero María sabía que no eran fantasmas lo que la gente escuchaba. Eran los ecos del sufrimiento que había causado la avaricia de un hombre malo. Y esos ecos seguirían ahí hasta que la última persona recordara la historia y decidiera hacer algo para que nunca volviera a pasar. María vivió muchos años más después de lo que pasó en el rancho. Vio crecer a sus hijos, conoció a sus nietos, y siguió cocinando en su fonda hasta que ya no pudo más. Cuando murió, a los 78 años, todo el pueblo fue a su funeral. En su lápida pusieron una frase que ella había dicho muchas veces. La valentía no es no tener miedo. La valentía es hacer lo correcto aunque tengas miedo. Carmen, que para entonces ya era una mujer mayor con hijos propios, fue una de las que cargó el ataúd. Al final del funeral, se acercó a la tumba y le susurró, «Gracias, doña María, por enseñarme que la verdad siempre está debajo de alguna tela que tenemos que tener valor para quitar». Y así termina la historia de María Esperanza González, la mujer que un día llegó a un rancho buscando trabajo y terminó salvando vidas. Una mujer que aprendió que el tamaño del cuerpo no importa cuando el corazón es grande, y que a veces, quitar una simple tela puede cambiar el mundo entero. Pero la lección más importante que nos deja esta historia es que todos tenemos una tela que nos da miedo quitar. Una verdad que nos da miedo enfrentar. Y que cuando finalmente nos armamos de valor para hacerlo, descubrimos que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos.